Fijaros, como ya os contaba, al final nos olvidamos de la arquitectura totalmente conexa, esa de que todos con todos, ¿vale? Y nos centramos en que hay un punto que será el receptor de todos los usuarios telefónicos, ¿vale? De todas las líneas telefónicas, de todos los abonados. Es decir, todos los abonados al final se conectan a una central telefónica. A esa central telefónica normalmente se le llama la central local, ¿vale? Que es el punto, de hecho es la única central que tiene, de ella cuelgan abonados, el único tipo de central que la que cuelgan abonados, porque todas las que vaya a ver después ya no tienen abonados. Para lo único que sirven es para interconectar unas centrales con otras. Es decir, es la parte de, cuando hablábamos ayer de los dos tramos importantes de la red, es la parte de la red de acceso, o red de abonado, o bucle de abonado, o red exterior, o planta exterior, se llama de muchas formas, ¿vale? Es la zona, pues ya os digo, que recoge todos los usuarios telefónicos de la zona y los conecta entre sí, ¿vale? Eso pasará en muchos sitios, ¿vale? Y en función de, digamos, la demografía y la cantidad de viviendas de la zona, pues habrá que poner más centrales locales o menos centrales locales, pero al final son centrales desperdigadas por diferentes sitios, diferentes áreas, y a eso el usuario, ¿qué hace? Pues se cuelga de esa central, directamente hay líneas que ya veremos cómo se estructuran esas redes, que llegan hasta esos abonados, ¿vale? Y lo más lógico pues es conectarse a la más cercana. Luego diré dónde están aquí en Lorca, ¿vale? Algunas. Por tanto, esas centrales locales por sí mismas no están interconectadas entre sí. Es decir, son puntos, elementos aislados de la red. Ahora necesitamos, es decir, los usuarios que están interconectados a una misma área central local sí que podrían hablar entre ellos, ¿vale? Porque tienen un punto de unión que es la central local. Es decir, este abonado podría hablar perfectamente con este, ¿vale? Físicamente es posible, existe una conexión física que se podría realizar. Pero si un abonado que cuelga de esta central, fijaros que el símbolo es el mismo, ¿vale? Esto sería una central local, central local, central local y central local. Si yo tengo usuarios colgando de estas centrales, de dos centrales distintas, si no están interconectadas esas centrales de alguna manera, es imposible que esos abonados se comuniquen, ¿vale? Pues esa es la función del siguiente nivel jerárquico en el árbol, que es lo que se denomina la central primaria, ¿vale? Que tiene este símbolo, o le hemos puesto este símbolo, un circulito con un punto, que lo que hace es interconectar centrales locales entre sí. Digamos que la central local tiene un ámbito un área muy pequeña, ¿vale? Área local, por eso se llaman centrales locales. Y las centrales primarias estamos hablando de áreas regionales, incluso provinciales, ¿vale? No llegan a tanto, pero podría llegar, depende de qué zona, ¿vale? Lo normal es que sean diferentes localidades conectadas entre sí mediante una central primaria, de nivel primario. Fijaros que esa central no tiene directamente conectados abonados. De hecho, no se conectan abonados a estas centrales. Solo los abonados se conectan a las centrales locales, es decir, a estas, ¿vale? Y por regiones, por zonas, podemos localizar diferentes tipos de diferentes centrales primarias. Centrales locales hay miles en España. Centrales primarias no hay tantas. Hablamos de cientos de locales primarias. No llegan a ser tantas porque una de ellas engloba a varias locales. Por tanto, no son necesarias tantas. Eso se entiende, ¿no? Pero si ya hemos ampliado el área, hemos interconectado unos cuantos usuarios a través de una central primaria, pero lo que acabo de decir es un área regional. Regiones distintas en diferentes sitios de España todavía están aisladas. ¿Cómo las interconectamos entre sí? Pues con una central de nivel superior, que es lo que se denomina la central secundaria. La central secundaria interconecta centrales primarias entre sí. Es decir, una central secundaria, que es el nivel siguiente superior, estamos hablando ya de una central de ámbito provincial. Es decir, por provincia aproximadamente podemos decir que nos podríamos encontrar una central primaria o dos, depende de la magnitud y de la cantidad de usuarios de esa central. Pero en principio pensar así, es decir, que centrales secundarias, estamos hablando en torno a unas 50 centrales que pueda haber, no sé exactamente el número, pero aproximadamente unas 50 centrales en España, aproximadamente. Y por último,
¿Cómo interconecto las provincias entre sí? Pues con el último nivel de centrales que existe, que es lo que se denomina las centrales terciarias, que son las últimas, ¿vale?, de la red, y que de estas sí que ya hay muy pocas y situadas en puntos estratégicos. Fijaros, terciaria, secundaria, primaria y local, ¿vale? Entonces, como las terciarias son muy pocas, estamos hablando de que habrá en España, una cosa, este modelo es en principio originario de cuando se creó la red. Esto ha evolucionado y ahora veremos un poco la evolución. Pero en principio hablábamos de que podía haber 5 o 6 centrales de estas, no más. Además, fijaros, estaban redundantes, es decir, había 2 centrales de lo mismo. Es decir, si fallaba una, automáticamente entraba a funcionar la otra. ¿Por qué? Pues porque es una central que es muy importante, porque está cubriendo diferentes provincias, un área del país bastante extensa. Si esa central fallaba, pues imaginaros la cantidad de abonados telefónicos que se quedaban sin servicio. No es lo mismo que falle una central local que afecta a un barrio de una ciudad a que falle una central terciaria, ¿vale? El problema es mucho más gordo. Por eso estas centrales se duplicaban, se trabajaban en lo que se denomina en backup, que es si falla una que entra la otra a funcionar, y fijaros cómo se interconectaban entre ellas, porque ahora hay varias que dan servicio a diferentes zonas, diferentes provincias de España, pero tengo que conectarlas también entre sí. ¿Cómo las interconecto? Ya no utilizo una de nivel superior, lo que hago es que las interconecto todas con todas, en formato o en arquitectura totalmente conexa. ¿Por qué? Como hay muy pocas, lo puedo hacer. No es exagerado hacer esto. Y además, tenemos la posibilidad de que son conexiones directas y podemos fluir más tráfico por los diferentes caminos. Pues ahí lo tenéis, esa sería un poco la estructura. Aquí ya lo tenéis un poco más esquematizado en forma de árbol, es lo mismo este dibujo que este, si os dais cuenta, ¿vale? Aquí tenéis las locales, primarias, secundarias y terciarias, ¿vale? Y da idea un poco de lo que yo os decía del árbol jerárquico en el que conforma lo que es la red de telefonía básica en sus orígenes, ¿vale? Porque esto es una arquitectura en los comienzos, cuando se creó principalmente el núcleo de la red telefónica en España, ¿vale? En fin, fijaros que aquí es fácil interconectar ya abonados. Aquí estamos hablando de un país entero, es decir, si este usuario quiere hablar con este, lo único que tiene que hacer es, evidentemente, saber su número de señalización, es decir, su número de teléfono. Ese número se lo enviará a su central local y es la central local la que transmite esa información a la red. Vamos a ver, ¿el número que me han mandado está dentro de mi ámbito? ¿Es alguno de mis usuarios que cuelgan? No, pues ese número se lo paso a mi central superior. La central superior lo analiza. ¿Ese número está dentro de mi ámbito de las centrales locales? Sí, pues entonces derivo. ¿Que no? Se lo paso a la de nivel superior, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Qué tendría que pasar en este caso? Pues si os dais cuenta, tendría que llegar hasta la central terciaria, ¿vale? Estamos hablando de usuarios que están hablando en provincias distintas y bastante lejanas entre sí, en este caso, ¿vale? Entonces ya la central terciaria esta, fijaros, sí que está colgando las 2 centrales secundarias de los abonados que se quieren hablar, pues ya sabes, pues este número que me estás dando es de esta central secundaria, pues avisa a la central secundaria esta. Oye, que hay un usuario que quiere hablar con este abonado que cuelga de ti. Pues ese abonado lo tengo en esta central primaria. Oye, central primaria, que hay un abonado que quiere hablar con otro y está colgando de ti. Sí, es este, el de esta central local. Y la central local avisa al usuario ese. ¿Cómo? Pues corriente de llamadas, ¿vale? Lo que estabais haciendo vosotros ayer cuando estabais generando una llamada, ¿vale? Esa señal eléctrica es la que está llegando a este abonado y está provocando que entre a funcionar el circuito de timbre y que el usuario sepa que lo están llamando. En el momento que descuelga, automáticamente se cierran todos los circuitos, es decir, se establece la conexión y ese circuito eléctrico, este camino, este circuito, acordaros del modo circuito, este circuito queda establecido y solo exclusivamente lo van a poder usar esos 2 abonados durante todo lo que dure esa conversación. ¿Vale? Esto, dicho rápido, parece, se hace en nada, estos son segundos. Fijaros en el momento que terminéis de marcar cuánto tarda en escucharse el tono de que estás llamando ya. Porque esa es otra, no solo suena no solo en la central del llamante,
del que recibe la llamada envía la corriente de llamada, sino que a ti también te está llegando el tono de que estás llamando. Es decir, la central, tu central también te está enviando a ti información. Te está diciendo, estamos llamando. Porque tú sabes diferenciar cuando es el tono de llamada, cuando es el tono de que ha sido imposible establecer la conexión, que es el tono de ocupado, de imposibilidad, o de... ¿Vale? Porque eso ya más o menos los conocemos. Bueno, pues esto que ya os digo, que estoy diciendo, todo esto está pasando, y más cosas, evidentemente, muchas más cosas. Pero fijaros la complejidad del sistema y cómo, bueno, el pensamiento y la idea de cómo funciona, ¿vale? No sé si alguna vez os lo habéis planteado, ¿vale? Pero realmente así es como se pensó en su momento, ¿vale? Ya os digo que esta no es la arquitectura que hoy día prevalece, ¿vale? Estoy hablando de la principal red de telefonía básica que está en España, que es la de Telefónica. Ya sabemos que las telecomunicaciones se liberalizaron en el 2000 y existen operadoras y hay operadoras que tienen sus propias redes, pero tan amplia y tan extensa y tan ramificada como la de Telefónica no la tiene ninguna. Es verdad que Vodafone, Yastel, etcétera, etcétera, tienen sus propias redes, pero en ciudades donde realmente tienen negocio. Es decir, ¿dónde me interesa a mí invertir, que soy un operador nuevo de telecomunicaciones? ¿Dónde invierten los operadores de fibra que han empezado a meter fibra y no quieren alquilar la fibra telefónica? Efectivamente, Madrid, Barcelona, Valencia, empezarán por las ciudades más grandes e irán poco a poco. Si el negocio les va bien y si ven que pueden sacar tajadas, poco a poco abriéndose a mercados más pequeños. Pero evidentemente la capilaridad, ¿vale? La capilaridad de llegar a todos los sitios como se puede llegar con la red telefónica no la tiene nadie, ¿vale? Que acordaros, es una red que lleva, pues, estamos hablando que esta red se empezó a construir pues, en el siglo pasado, a principios, mediados, ¿vale? Es decir, que lleva ya su tiempo y sus modificaciones y sus reformas y ha podido cambiar y ampliarse durante muchos años. Por eso ya os dije que Telefónica está obligada a alquilar su red si el operador que tiene un cliente en un determinado sitio no tiene infraestructura en ese sitio, ¿vale? La ley le obliga a decirle, oye, tú no tienes capacidad de llegar hasta allí, pero yo te tengo que alquilar mi infraestructura para que tú la utilices y puedas llegar a ese abonado. Y me vas a pagar por eso, que eso está establecido, el precio ese, y luego le vas a cobrar al cliente lo que tú consideres. Esos precios están establecidos por ley, eso está reglamentado por ley. Cualquier operadora puede utilizar la infraestructura telefónica, cualquiera. Y con la fibra está pasando prácticamente igual, porque con la fibra, a pesar de que la fibra se ha puesto de moda hace cuestión de año y medio, 2 años, Telefónica tenía tirada fibra en España hace muchos años, no hasta los abonados, pero sí las conexiones entre las centrales. Es decir, fibra óptica no creéis que es algo nuevo, que la fibra óptica se lleva usando desde los años 80. Lo que pasa es que ha explotado ahora, ¿vale? A nivel usuario, pero interconexión de centrales y líneas de fibra interconectando ciudades, Telefónica lo tiene tirado hace muchísimos años. Muchísimos, ¿vale? Y esas infraestructuras pues ya las tenía hechas, esas infraestructuras las pagamos todos. Esa infraestructura es la que está obligada Telefónica a compartir. Bueno, ahí tenéis un poco explicado lo que acabo de decir con letras. Ahí os he puesto el siguiente nivel de central, que sería ya la última, que serían las de ámbito internacional, ¿vale? Es decir, estamos hablando de que con esta infraestructura que he contado podemos llegar a todos los lugares de España, podemos llamar a cualquier abonado en España, pero ¿y si queremos hacer llamada al extranjero? Pues entonces hace falta interconectar redes telefónicas de diferentes países y para eso hace falta un nivel de central superior, que es lo que se denomina las centrales de tránsito internacional, que esas también hay muy pocas en España. De hecho, el gráfico este que saqué, no sé cuánto tiempo es, pero fijaros, tenéis dos en Madrid, una en Sevilla y otra en Barcelona, y cada una de ellas cubre la mitad de España. Cada pareja de esas cubre la mitad de la península de España, perdón, de la península. No se enfaden los de Canarias, ¿vale? Esa sería la de ámbito internacional. Y en cada país, si queremos interconectar, pues haría falta de alguna manera esas centrales interconectarlas entre ellas, para que el tráfico fuera fluido entre todos los países. Fijaros, otra central que también se suele dar, y de hecho algunas todavía de estas existen y están funcionando, y ahora os voy a enseñar, ¿vale? Que son las centrales tándem. Fijaros, os he dicho que desde las centrales locales, que sería por ejemplo esta, fijaros, en el momento que vais colgando un abonado de una central local, de cabeza,
Os he dicho que las centrales locales se interconectan entre ellas a través de una primaria. Eso es cierto, pero también puede ocurrir que por evolución de la red nos demos cuenta que, eso ha pasado, ¿vale? Entre esta central local y esta central local hay un tráfico que es bastante importante, es decir, existen muchas llamadas entre estas dos localidades. Vamos a suponer que una localidad, por ejemplo, imaginar una central local de Murcia y otra de Cartagena, ¿vale? Que son dos ciudades grandes que tenemos por aquí cerca. Pues se ha visto que el tráfico entre esas dos ciudades telefónicas es bastante grande, con lo que estamos saturando realmente el trabajo de esta central primaria. A lo mejor esta central primaria no solo tiene colgando estas dos locales, tiene alguna más, pero realmente la mayor parte del tráfico le entran por esas dos. ¿Qué se hace o qué puede hacer la compañía? Pues vamos a poner una central de apoyo que no va a ser primaria, va a ser una central tándem, que lo que va a hacer es derivar el tráfico que se genere entre estas dos centrales locales entre sí. A eso se le llama una central tándem, que es un punto intermedio entre la primaria y la local. Y con eso lo que conseguimos es derivar el tráfico y descargar de trabajo a esta central. ¿Vale? Eso es lo que se denomina una central tándem. Puede ser, en algunos casos también es cierto que pueda ser, aunque no es lo más normal, que se interconectasen centrales locales entre sí, por lo que nos estamos quitando un nivel de central. Eso no es lo más normal, pero puede ser, ¿vale? Ya os digo que la evolución de la central de la red telefónica de España ha ido evolucionando durante muchos años y es posible que más de una central local esté interconectada entre sí mediante líneas individuales. No os digo que no, pero no era lo normal. Mirad, esto fue una visita que hicimos hace cuestión de unos años a la central local de Murcia de Vistalegre, ¿vale? En Vistalegre, el barrio Vistalegre, cerca de la plaza, no soy muy de Murcia, pero sé que estaba cerca de la plaza circular. Hay un barrio por la Ronda Sur, no sé si es Ronda Norte, no sé, ahí sale una Ronda Norte, ¿no? Y por ahí a la derecha, a la izquierda, perdón, hay un barrio que es el barrio de, lo he dicho antes, Vistalegre, ¿vale? Bueno, pues ese edificio, en uno de los edificios está ahí esa central. Fijaros, es una central tándem, bueno, una central, eso es lo que se ve de una central tándem. Y si os dais cuenta, esto es un pasillo con armarios a los dos lados, ¿vale? Cada uno de estos, aquí hay un pasillo, otro pasillo, otro pasillo, otro pasillo, otro pasillo, otro pasillo. Esto es una sala mucho más grande que esta que tenéis aquí, el doble por lo menos, y mucho más ancha. Y armario, 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 armario y armario. Y armario, armario con diferentes equipos, no. Realmente todos esos armarios conforman lo que es la central tándem. Es decir, que no es que ocupe un armario solo y un espacio así. Está ocupando, fijaros, esto es una tecnología, pues ya os digo, no sé de qué año será, pero es muy probable que sea de los años 60, 70, es muy probable, ¿vale? Acordaros en esos tiempos cómo eran los ordenadores, los tamaños, si alguno ha visto fotos de ordenadores antiguos, ¿vale? Que yo he visto discos duros de casa así de altos. ¿Vale? Es decir que la tecnología poco a poco ha ido evolucionando, rápidamente evolucionando y miniaturizando los dispositivos, pero esa central todavía está funcionando en Murcia, desde la vez que lo fuimos y creo que todavía sigue funcionando. Eso es una central tándem. Y fijaros, escuchar, no se ve nada, este es el armario, ¿vale? Fijaros, dentro está una tapa que se abre y ahí están todos los relés y todos los dispositivos, las tarjeterías y los cables que llegan desde los diferentes abonados, ¿vale? Y ahí se escucha, si ahora lo escucháis por escuchar los clics, porque esos son los relés que están conmutando las llamadas. Acordaros que la central, cuando le llega la llamada, lo que hace es derivar entre su entrada y su salida para interconectar unos usuarios con otros. Pues escuchad cómo se oyen los relés. Y la velocidad a la que se escucha es lo que os puede dar idea de las llamadas que se están haciendo a la vez. Se escucha muy bien, pero se escucha el clac, 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 clac. Esos son relés abriéndose y cerrándose y conmutándose de posición. Lo único que están haciendo es cambiando entradas y salidas, cambiando, conmutando, ¿vale? Al final lo que hace es conmutar, ¿vale? Bueno, pues cada clic de eso es porque se está generando una llamada. Igual que cuando llamáis con la Nesco, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que se escucha el clic, pues están los relés, Son relés. Pues no lo sé eso cómo será.
No, también no es que se escucha mucho porque está grabado con el audio, pero con el teléfono móvil, pero lo que quiero es para que veáis la cantidad y la variedad con la que se van produciendo. Y cada uno de esos es porque se está produciendo una llamada. Es decir, y pensad vosotros la cantidad de llamadas y el servicio que puede dar esto a la cantidad de abonados. De hecho, creo que la central local esta que vimos, la local que vimos, me parece que daba servicio a 20.000 abonados. La de Vistalegre daba servicio a 20.000 abonados. Es decir, 20.000 usuarios telefónicos colgando entre sí. Imaginaros una Nexcon de 20.000 extensiones. Haceros una idea. Por eso la cantidad de armarios y la cantidad de dispositivos y la cantidad de espacio que necesitaban estos equipos. ¿Vale? Hoy día todo se ha miniaturizado más. ¿Vale? Pero fijaros las necesidades de espacio que había en su momento. Hoy día, luego enseñaré esta foto más detenidamente. Fijaros, para que veáis cómo evoluciona la tecnología. Esos son dos. Bueno, esta concretamente, esos son dos estaciones base, ¿vale? Las estaciones base son las que controlan la telefonía móvil, dos estaciones base de segunda generación. Estos son el armario de comunicaciones que está interconectado con la antena de telefonía que están en el tejado de ese edificio. Esos son dos armarios de estaciones base de segunda generación de telefonía que tenía allí. Fijaros, una estación base de esas puede dar servicio fácilmente a 2.000, 3.000 abonados. Fijaros, 2.000, 3.000 abonados el espacio que está. Y hace lo mismo, porque al final lo que hace una estación base es que están colgando los terminales móviles de ella, pero al fin y al cabo está haciendo las conmutaciones exactamente igual. No de la misma manera, porque todo es digital, ya al digitalizarse, fijaros la cantidad de espacio que se ahorra. Esa es una de segunda generación. Cuando sale en el móvil el G, a velocidad G, pues esa es posible que esté derivada por esa central. Y esas que tenéis ahí son dos estaciones base de tercera generación. No tengo fotos de cuarta, pero seguramente sean más pequeñas. Es decir, fijaros la cabeza del alumno, del chaval, y fijaros el espacio que ocupan. Eso está interconectado directamente con un cable. Esto más o menos puede ocupar esa estación, este espacio. ¿Vale? En la cantidad de la evolución de la tecnología en pocos años, ¿vale? Porque eso, estamos hablando de una evolución desde los años 95-96, que puede ser las primeras estaciones SM, o quizá un poco antes, hasta el año 2000, 2002, 2003, que empezaron a aparecer las primeras estaciones de tercera generación. Es decir, fijaros cómo la tecnología evoluciona y cómo todo tiende a miniaturizarse, y sobre todo por la evolución de los sistemas digitales. Es decir, todo al microprocesarse, ¿vale? Al trabajar todo con sistemas informáticos, pues la capacidad es brutal, ¿vale? Al final lo que más ocupa ahí es la fuente de alimentación, los equipos de radio, de transmisiones y poco más, pero lo que procesa la información al final son procesadores de alta velocidad, discos duros, no dejan de ser equipos informáticos. De hecho, equipos informáticos evolucionados, ¿vale? Y específico. Bueno, luego enseñaré más fotitos de la visita esta porque la verdad que fue bastante interesante. Aquí vimos bastantes cosas. Os enseñaré las salas de las galerías de cables, las mangueras de pares, ¿vale? Ya las enseñaré, fijaros. Y luego los repartidores de pares que vimos, que es bastante interesante, ¿vale? Estos son la zona que recepciona los pares que vienen desde la calle. ¿Vale? Ahí en cada uno de estos puntos de conexión, esto es parecido a las regletas. De hecho, ese repartidor de pares es muy parecido al que tenéis allí colgado, ¿vale? Un repartidor de pares que ya lo veremos. Bueno, pues cada uno de esos cablecitos que veis ahí es un par telefónico. Y eso es uno de 50 o de 100 pares, no estoy seguro. Fijaros cómo se alinean en vertical y fijaros la altura de los mástiles, de la estructura en malla y los que hay. Porque ya os digo que tiene que dar servicio a 20.000 abonados, 20.000 pares. Imaginaros construir eso en su momento, el técnico que tuvo que hacer eso. Esto me lo decía un técnico que tuvimos una vez aquí, me decía una manguera de 1.200 pares, empalmar una manguera con otra, porque los cables todos tienen un principio y un fin. En Telefónica había un perfil laboral que era el perfil de empalmador. Era así, tal cual. Empalmador. Un empalmador muy conocido que quizás os suene, el de los mojinos cocidos. Ese era empalmador de Telefónica.
antes de ser cantante de los Mojinos Escocidos. Ese era empalmador de Telefónica. Ese no me lo... el Sevilla. Y un empalme de una manguera de 1200 pares, una con otra, porque las mangueras no se pueden tirar del tirón, hay que empalmarlas, igual que los cables. Al final todo esto se une, ¿vale? De hecho tenéis aquí los empalmes. Aquí tenéis empalmes, estas son de 2400 pares. Eso es un empalme, un torpedo de empalme. Eso empalma la manguera que viene de la calle con la manguera que va al repartidor de pares ese que os he enseñado. Es decir, los cables empalma las mangueras que salen hacia los abonados, que vienen de la calle, y en el edificio hay otra manguera y se une. ¿Vale? Ahí fijaros. Son dos cables distintos que hay que empalmar. Correcto. Pero no un cable, sino 1200 pares. Ya, pero a través de un conector o... Ya lo veremos, ya os lo enseñaré cómo se hace. Os enseñaré porque tengo ahí uno más pequeño, tengo uno de 50 pares para que lo veáis. Bueno, pues una manguera de 1200 pares podían estar una semana empalmándola. Pero los cables... Era un trabajo de una semana de 8 horas trabajando todos los días. Es decir, te ponías, te sentabas y estaba una semana entera empalmando una manguera de 1200 pares. Imagina, eso no se puede hacer de cualquier manera. Para que te equivocaras. Eso no se puede hacer de cualquier manera. De hecho, si abrís empalme, luego lo veréis que eso es trabajo como se hacía antiguamente. Es decir, bien hecho y doble viqueta. Es decir, perfectamente todo organizado y todo puesto. Porque claro, tened en cuenta que al unirse todo esto, además fijaros cómo empieza a acumularse, porque ahí hay que meter unos conectores de unión y todos los pares tienen que estar muy bien organizados, no se debe de soltar, eso no puede nunca entrar más agua ni puede entrar nada extraño. Es decir, un trabajo fino, ¿vale? Lo que hoy podría ser el trabajo de empalme de mangueras de fibra. Estamos hablando que mangueras de pares, ya os digo que hasta esas que ahí son de 2400 pares. Y 2400 pares son unos pocos pares. Por ejemplo, aquí tenéis 2400, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2400, pues echad cuenta. Esos son los cables que vienen de la calle a esa central. ¿Vale? Luego lo enseñaré. Cuando veamos un poco más detenidamente el tema de la infraestructura de estas redes. El mismo problema que nos encontramos nosotros con la manguera de cable de parcelado. De pelarlo, peor, te lo va a encontrar peor. Tú piensas las mangueras estas, las cubiertas como son. El técnico una vez que vino se trajo una de esa que tengo ahí, no sé si os la he enseñado, de 300 pares, creo que hay una de 300 pares, y la peló a cuchillo. Es decir, una navaja y a cuchillo, porque no hay otra manera de hacerlo. Y cuchillo bien afilado, ¿eh? Hace falta fuerza, es decir, imaginaros mover y trabajar con estas mangueras y con estos cables y moverlos y colocarlos. Requiere un esfuerzo físico, requería un esfuerzo físico. Ten en cuenta que esto ya no se instala. Hoy ya esto ya ha pasado a la historia. Es algo lejano para nosotros. Pero bueno, ahí está, todavía está funcionando, todavía existe. Y todavía se sigue utilizando esta infraestructura, cada vez menos, pero se sigue utilizando. Por eso os la enseño. ¿Vale? Bueno, ya os enseñaré esas fotitos para que las veáis, porque son está bastante bien, ¿vale? Ojalá pudiéramos organizar alguna excursión para que quiera ir la central. De esa u otra, ¿vale? Todos los años digo siempre lo mismo, pero es verdad. Y este técnico que vino, intentamos alguna posibilidad si podíamos entrar a la de Lorca, ¿vale? El Lorca, la más importante, está ahí en la calle, al lado de la calle Álamo, donde está el O'Neill, o estaba el O'Neill, no sé si sigue ahí. Hay una calle a mano, conforme está en el O'Neill, sigue un poco hacia adelante a la izquierda. Ahí se sube como si fueras para la plaza de... sí, por ahí hay una tienda de disfraces, efectivamente. Ahí está el edificio, hay un edificio, el más grande, que está en Lorca, de Telefónica. Y ahí tiene que haber una muy parecida a esta que vimos. Quizás no con tantos abonados, pero sí una infraestructura similar. Intentamos entrar, pero es que están muy... no dejan, no encuentro el contacto para que nos abra la puerta, porque es que es verdad que es difícil, ya os digo. No lo consiguió ni él, que estaba metido ahí. Pero bueno, a ver si tuviéramos posibilidad, ¿vale? Porque la verdad que os digo, es interesante. Lo que os he dicho, esa infraestructura en árbol, bueno, pues es una infraestructura original. Poco a poco se ha ido o se fue simplificando, ¿vale? Y fijaros en lo que quedó, ¿vale? Básicamente, con las conexiones digitales y con la evolución hacia una red más digital,
quedaron 3 niveles de centrales en España, que son las centrales locales, se pasaron a llamar centrales remotas, pero bueno, hacen la misma función, que es colgar enlaces a usuarios de ellos. Estas se conectan a una primaria, que ya no se llama primaria, sino que se llama autónoma, ¿vale? Y luego las secundarias y las terciarias desaparecen y queda un único tipo de central, que se denominan centrales nodales digitales, que solo hay 2 por provincia, normalmente, y están interconectadas todas entre sí, ¿vale? Mediante una infraestructura en malla. Es decir, nos quitamos las secundarias y terciarias, las eliminamos, dejamos una única, que llamamos central nodal digital, súper rápida y doble por provincia. Y todas ellas interconectadas entre sí. Es decir, esto podría ser una provincia y esto podría ser perfectamente otra. Y así este modelo lo vamos replicando por cada provincia que tengamos. Centrales autónomas y centrales remotas, las que necesitemos, ¿vale? Pero las de nivel superior, en principio 2 por provincia. ¿Por qué 2? Pues por lo que decía antes del tema de backup. Por si alguna falla, la otra pueda de alguna manera reabsorber el tráfico que esa estaba llevando a cabo, ¿vale? Siempre 2, pues digo, porque esto es un nivel que es bastante importante. Ahí hay muchos abonados colgando de ellas, ¿vale? Y todas interconectadas entre sí. Son bastantes, estamos hablando a lo mejor 100 centrales de este tipo, pero bueno, enlaces de fibra a tutti y el radioenlaces y punto. ¿Y la representante nacional cuál es? Serían estas. No hay nacional. Por provincias 2 y todas ellas entre sí. Se simplifica un poco, se hace una infraestructura en malla más grande, con más elementos, pero digamos que centrales importantes, pues simplificamos un poco la red en cuanto a niveles. Entonces, para comunicarse con otro país, donde... Pues ya tendríamos que tirar de las centrales de tránsito internacional, que esas sí siguen funcionando. Es decir, algunas de esas, en algún punto tiene que haber un enlace en algún punto de esa red mallada, tiene que haber una salida a la central de tránsito, ¿vale? O las centrales de tránsito. Las centrales de tránsito se tienen que mezclar con las nodales en algún punto. Por terminar, os quiero enseñar otros modelos que no son necesariamente en árbol. Por ejemplo, aquí tenéis modelos en anillo, ¿vale? Tampoco quiero complicar mucho la vida, pero fijaros, de lo que se trata básicamente es de, en lugar de interconectar todas las centrales locales o las centrales a un único punto, pues las interconecto en forma de anillo, ¿vale? Las centrales locales que tenga a mi alrededor las voy interconectando en anillo. Y ese anillo en algún punto va conectado a una central de nivel superior, a una primaria, ¿vale? Es decir, que si esta central tiene que contactar con la primaria, lo tiene que hacer a través del anillo, alguna de las vías del anillo, ¿vale? Entonces, realmente se ahorra en lo que es tirada de conexiones, porque no tengo que conectar todas con la primaria, ¿vale? Conecto con las más cercanas y me olvido. Y ya en algún punto me conectaré con la primaria. Fijaros, aquí tenéis. Además, aquí tenéis una infraestructura en anillo. Es una infraestructura en anillo en estrella, anillo estrella, porque si os dais cuenta hay 3 anillos colgando de un único punto, como si fueran 3 anillos en estrella, ¿vale? Esto también, fijaros que existe también, pues aquí hay un anillo y está más alejado de una zona. Pensad que es que la orografía de España y donde haya habitantes allí tendremos que darle servicio. Entonces, esto de pensar que centrales fijas por localidad es un poco... Pero es que no sabemos la proporción de usuarios que pueda haber en cada sitio. Por tanto, que puede haber centrales locales en cualquier parte, ¿vale? Pues aquí tenéis un anillo que está interconectado con este otro anillo mediante una línea de comunicaciones. Fijaros este anillo que quizá por orografía o por lejanía se ha optado por un radioenlace en vez de un cable de fibra óptica o un coaxial, ¿vale? Porque es más barato, fue más barato en su momento poner el radioenlace que no hacer zanja y tirar ese cable de esa conexión de fibra. En fin, que sepáis que existen otras infraestructuras. No es lo típico que se dé aquí en la red española, es posible que en alguna zona sí que existan esas conexiones. Ya os digo que la red poco a poco se ha ido haciendo un poco Frankenstein, porque ha sido un poco montaje de partes, pero bueno. Y bueno, aquí tenéis otro ejemplo, otra zona, otro servicio, otra variante de la red telefónica, que es lo que se denomina la red complementaria, ¿vale? Antes no lo he dicho, pero en la infraestructura en árbol había una única manera de llegar de un abonado a otro. Es decir, si yo quería hablar con este, no tenía más narices que seguir
camino. En ese caso. Esa es la única forma de llegar. Con la aparición de la central standing y la evolución de la red telefónica, pues fueron apareciendo caminos que antes no existían en el nivel normal. A eso es lo que se le llama la red complementaria. Es decir, vamos ahí metiéndole actualizaciones a la red y metiendo central standing en zonas intermedias y enlaces. ¿Esto por qué se hace? Pues porque se demuestra que entre esta central y esta central hay mucho tráfico. Pues vamos a intentar conectarlas entre sí para liberar toda la infraestructura que hay por encima. Y de esa manera, pues evidentemente la red se complica y la infraestructura en árbol, pues un poco se difumina. Pero que sepáis que realmente esa es al final es como la red va a quedar. Es decir, no penséis ni en un árbol perfecto, nada. Al final es una mezcla de muchas cosas. ¿De qué? Pues depende del sitio, de la zona, de los usuarios que haya por un lado, depende de la decisión del ingeniero de turno en ese momento cuando decidiera ese proyecto de ampliación. Es decir, que poco a poco esto se ha ido complicando y bastante. ¿Vale? En fin, dudas o preguntas. No quiero tampoco aburrir demasiado con esto.